Hola amigos, en este vídeo vamos a hablar de los getters and setters. Antes de ello vamos a recordar el concepto de encapsulamiento. En programación orientada a objetos, el encapsulamiento es un principio fundamental que ayuda a proteger los datos de una clase contra modificaciones no deseadas. La idea es que ocultamos el funcionamiento interno de una clase al resto de clases, partiendo de la idea de que no es relevante cómo una clase funcione, sino que realmente funcione y lo que hace. En esta situación, solo se necesita saber qué hacer para que esta clase funcione y no cómo lo hace, sino que lo que nos interesa es obtener los resultados esperados. Existen distintos niveles de encapsulamiento en Java. El primer nivel, el más abierto o público, se indica con la palabra public y hace que todos los atributos o métodos definidos como públicos sean accesibles por todas las clases. El segundo nivel es el nivel protegido, que se indica con la palabra protected, que hace que los atributos y métodos definidos como protegidos sean accesibles solo por la clase propietaria y por las que heredan de ella. El último nivel, el más restrictivo y cerrado, o nivel privado, se indica con la palabra private. Y lo que hace es ocultar a todas las clases, excepto a la clase propietaria, los atributos o métodos definidos como privados. Generalmente estos tres niveles suelen tener asociados o bien símbolos o bien iconos. El más o el documento abierto sería para el nivel abierto. Una llave o un símbolo de sostenido o almohadilla, como lo queráis llamar, indica un nivel protegido, mientras que un candado o un signo menos indica el nivel privado. ¿Qué son los getters y setters? Bien, puesto que el encapsulamiento lo que trata es de evitar acceder a los elementos privados, necesitamos una forma para poder obtener información de ellos y para poder actualizar sus valores. Lo que hacemos entonces es definir unos métodos públicos que permitan acceder a estos elementos privados. Los getters lo que harán será obtener información sobre los atributos y devolverán el valor del atributo por el que estemos preguntando. Estos métodos no llevan parámetros. Los setters establecen los valores de los atributos. Son métodos que no devuelven nada y que siempre se declaran con void. Veamos ahora un ejemplo práctico. Vamos a seguir construyendo la clase persona que empezamos en el anterior vídeo. Si recordáis, esta clase tenía una serie de atributos, que eran el nombre, la edad, el sexo, la altura y el peso. Todos estos atributos estaban definidos como privados. Entonces necesitamos crear los métodos necesarios para poder acceder a ellos. Vamos a empezar creando un método get para el nombre. Siempre tenemos que definirlo, recordad, para que devuelva un objeto de la misma clase que el atributo al que vamos a hacer referencia con el getter. Por convención, el nombre de los métodos getter siempre empieza por la palabra get, que significa obtener. Se suele poner get y el nombre del atributo. Pues en este caso utilizaremos getNombre. No se necesitan parámetros y en principio lo único que tiene que hacer este método getter es devolvernos el valor del atributo al que hace referencia. Si nosotros queremos hacer el método set para el mismo atributo nombre, pues simplemente deberíamos definirlo como público. Como dijimos antes, todos los setters se declaran como void y luego, siguiendo la misma convención, definimos set y el nombre del atributo, en este caso nombre. En los parámetros tenemos que incluir un parámetro que sea de la misma clase del atributo. En este caso, un string. Y podemos llamarlo igual, puesto que, como vimos en el vídeo anterior, utilizando this haremos referencia a
el atributo, y si no ponemos this, se hace referencia al parámetro. Veis que realmente es bastante sencillo y mecánico construir los getter and setter. De hecho, la mayoría de los entornos de desarrollo nos permiten automatizar esta labor. Por ejemplo, NetBeans nos ofrece dos posibilidades para crear automáticamente los getter and setter. Una, si pulsamos control espacio, automáticamente nos aparecen todos aquellos métodos que yo podría construir para esta clase. Por ejemplo, si selecciono getAltura, automáticamente me aparece el getter para ese atributo. Si ahora lo hago con el setter, sucede lo mismo. Si lo quiero hacer de una forma más rápida, NetBeans también nos ofrece otra posibilidad, que es pulsar la combinación de teclas Alt e Insertar. Entonces nos aparece este menú en el que, eligiendo o bien getter, o bien setter, o bien getter and setter, puedo seleccionar aquellos atributos para los que quiero generar automáticamente estos métodos. Yo he seleccionado generar los dos y, como veis, solo me aparecen ya aquellos atributos que no tienen getter y setter definidos. Los selecciono todos, le doy a generar y ya veis que automáticamente genera estos métodos. Como estáis comprobando, los getter and setter en principio lo único que están haciendo es devolvernos el valor y establecer el valor que yo le paso. Vamos a verlo con un ejemplo. Creamos un método main en la clase y definimos una persona. Si yo ahora a esta persona le quiero asignar un nombre, podría poner p.setNombre y dentro escribir el nombre que yo deseara. Si yo quiero comprobar que realmente me ha asignado ese nombre, puedo escribir por la consola el valor de ese nombre. Para acceder a él, puedo utilizar el getter, que me devuelve, como veis, un string. Si ejecutamos este código, vemos que se nos escribe el nombre que habíamos esperado. Eso significa que los getter and setter funcionan. Podríamos asignar valores al resto de atributos. Si yo ahora quisiera escribir todos los datos de esta persona, simplemente tendría que utilizar todos los getters de estos atributos. Si ahora ejecutamos el programa, vemos que se nos escriben todos los datos que yo esperaba. Vale. Si somos un poquillo avispados, nos habremos dado cuenta que, oye, Emilio, vamos a ver, ¿para qué poner p.setNombre si yo podría poner directamente p.nombre igual a Juan? Cierto. Como veis, de hecho, en este main se me permite, porque está dentro de la clase propietaria. Es decir, yo he definido como privado, sin embargo, puedo acceder directamente al nombre. Vamos a quitar de aquí el main y lo vamos a crear en una clase aparte. Vamos a definir una clase test. En esta clase test vamos a pegar el código y vamos a comprobar cómo ahora no puedo acceder al nombre. ¿Y no es una pérdida de tiempo tener que escribir todos estos getter and setter? Bueno, a simple vista parece que sí. Sin embargo, la idea del encapsulamiento que nos proporciona los getter and setter es un mecanismo de seguridad que en muchos atributos impide que se introduzcan valores erróneos. En el caso del nombre no tiene mucha relevancia.
se hace simplemente por coherencia, porque son atributos privados que no se pueden hacer desde fuera y establecemos su getter and setter. Sin embargo, por ejemplo, pensemos en la edad. Imaginemos que yo en edad pongo -1, en peso pongo 600 y en altura 3000.85. Y en el sexo podría poner, ¿por qué no?, una S. Nuestra clase, si nos damos cuenta, aceptaría todos esos atributos. Pero yo puedo definir mi setter de forma que filtren los valores que reciben. Yo podría filtrar los valores que se asignan a mi altura. Por ejemplo, yo podría decir que solo vamos a asignarle a la altura el valor que se nos está proporcionando si ese valor es mayor que 0 y menor que, por ejemplo, 2.3. En ese caso, acepto el valor. Y en caso contrario, podría escribir, por ejemplo, un mensaje de error. Vamos a ejecutarlo. Mirad lo que ocurre. Al tratar de inicializar, nos dice que la altura proporcionada no es correcta. Y aquí, en altura, se asigna el valor, como vimos en el vídeo anterior, definido por el sistema como por valor por defecto, que en este caso es 0. Otra cosa que podemos hacer es asignarle a la altura un valor estándar. Por ejemplo, 1.8. En este caso, si vuelvo a ejecutarlo, vemos que al asignar un valor que no es válido, el setter establece ese valor que hemos definido como valor por defecto. Esto lo podríamos hacer con el resto de métodos. Bien, así estarían definidos todos los getter and setter y los setters tendrían un filtro para evitar que se introdujeran valores inválidos. Si probamos nuestra clase test, veríamos que ahora no se han admitido los valores que hemos considerado como inválidos. Resumiendo, los getter and setter nos van a servir para poder manipular aquellos atributos que están definidos como privados, que serán la gran mayoría. Los getters nos servirán para obtener los valores de estos atributos y los setters nos servirán para establecer sus valores. Además, los setters podrán filtrar los valores recibidos por el método para evitar que se asignen valores erróneos o incoherentes. Y con esto terminamos este vídeo sobre getter and setter. Espero que os haya ayudado. En el próximo vídeo crearemos nuestra primera clase funcional.